En los canales de Xochimilco, donde se entrelazan la belleza inquietante y una leyenda escalofriante, nos encontramos con Isabela, una joven estudiante de antropología atraída por el encanto de los jardines flotantes. Isabela había oído hablar de las leyendas que envolvían a Xochimilco desde que era una niña. Las historias de espíritus y apariciones la habían fascinado siempre, y ahora, como estudiante de antropología, tenía la oportunidad de explorar estas leyendas de primera mano. Decidió pasar una temporada en Xochimilco, investigando y documentando las historias que los lugareños contaban sobre La Llorona, la mujer que llora por sus hijos perdidos. Un paseo vespertino en bote parecía perfecto, hasta que lo escuchó. Un lamento desgarrador que le heló la sangre. Isabela había estado disfrutando de la tranquilidad del agua, observando cómo el sol se ponía y las sombras se alargaban. Pero entonces, un sonido perturbador rompió la calma. Era un lamento, un grito de dolor que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había oído hablar de este lamento, pero escucharlo en persona era una experiencia completamente diferente. El sonido era tan desgarrador que parecía penetrar en su alma. Ante sus ojos cobraba vida la leyenda de La Llorona, la mujer que llora. Isabela miró a su alrededor tratando de localizar la fuente del lamento, y entonces la vio. Una figura espectral emergió de la niebla, vestida con un andrajoso camisón blanco. Su largo cabello oscuro caía en desorden sobre sus hombros, y su rostro estaba contorsionado por el dolor. Isabela supo de inmediato que estaba viendo a La Llorona. La leyenda decía que La Llorona era el espíritu de una mujer que había perdido a sus hijos y que ahora vagaba por la tierra llorando y buscándolos. Isabela había leído muchas versiones de la historia, pero todas coincidían en que el lamento de La Llorona era una advertencia, un presagio de desgracia. Una figura espectral vestida con un andrajoso camisón blanco, su largo cabello fluyendo como un río oscuro. La figura se movía lentamente, como si estuviera flotando sobre el agua. Isabela no podía apartar la vista de ella. Había algo hipnótico en la forma en que el cabello de La Llorona se movía, como si tuviera vida propia. La figura se detuvo y levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Isabela. En ese momento Isabela sintió una conexión profunda con el espíritu. Podía sentir el dolor y la desesperación de La Llorona, y supo que tenía que hacer algo para ayudarla. «Busco a mis hijos, perdidos en las aguas», susurraba la voz fantasmal, semejante al crujir de hojas muertas. La voz de La Llorona era suave pero llena de angustia. Isabela sintió que su corazón se rompía al escucharla. Quería consolar al espíritu, pero no sabía cómo. Decidió que tenía que aprender más sobre la historia de La Llorona y encontrar una manera de ayudarla a encontrar la paz. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a intentarlo. Motivada por la empatía y la curiosidad, Isabela se sumergió en la sombría historia de Xochimilco. Pasó días hablando con los lugareños, escuchando sus historias y recopilando información sobre La Llorona. Descubrió que la leyenda tenía raíces profundas en la historia de la región. Algunos decían que La Llorona era el espíritu de una mujer indígena que había perdido a sus hijos durante la conquista española. Otros creían que era el fantasma de una madre que había ahogado a sus hijos en un momento de desesperación. Isabela también investigó los registros históricos y encontró relatos de avistamientos de La Llorona que se remontaban a siglos atrás. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que la historia de La Llorona era una mezcla de mito y realidad, una leyenda que había evolucionado con el tiempo, pero que seguía teniendo un profundo impacto en la gente de Xochimilco. Noche tras noche, invocaba a los espíritus de los niños ahogados. Isabela decidió que la única manera de ayudar a La Llorona era intentar comunicarse con los espíritus de sus hijos. Realizó rituales nocturnos encendiendo velas y recitando oraciones en la orilla del agua. Esperaba que los espíritus de los niños respondieran a su llamado y que pudiera guiarlos hacia su madre. Las noches eran largas y solitarias y a veces Isabela se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero su determinación nunca flaqueó. Sabía que tenía que intentarlo, por el bien de La Llorona y de los niños perdidos. En una inquietante noche de luna, se manifestaron dos niños fantasmales, sus ojos llenos de dolor. Isabela estaba a punto de rendirse cuando una noche vio algo que la dejó sin aliento. Dos figuras pequeñas emergieron de la niebla, sus ojos brillando con una luz espectral. Eran los espíritus de los niños perdidos. Isabela sintió una mezcla de miedo y alivio.
Sabía que estos eran los hijos de la Llorona y que ahora tenía la oportunidad de reunirlos con su madre. Los niños la miraron con ojos llenos de tristeza y esperanza, y Isabela supo que tenía que guiarlos hacia la Llorona. Guiándolos hacia la Llorona, Isabela fue testigo del reencuentro. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela llevó a los niños hacia el lugar donde había visto a la Llorona por última vez. La figura espectral apareció de nuevo, y cuando vio a los niños, su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y tristeza. Los niños corrieron hacia ella, y la Llorona los abrazó con fuerza. Isabela observó en silencio, sintiendo una profunda emoción al presenciar el reencuentro. Sabía que había hecho lo correcto y que había ayudado a traer paz a estos espíritus atormentados. El fantasma lloró de alegría, finalmente en paz. La Llorona, que había pasado siglos llorando por sus hijos perdidos, ahora los tenía de nuevo en sus brazos. Sus lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de alegría, y su rostro se suavizó con una expresión de paz. Isabela sintió una profunda satisfacción al ver que su esfuerzo había valido la pena. Sabía que la Llorona y sus hijos ahora podían descansar en paz y que la leyenda de la Llorona había llegado a un final feliz. Al despuntar el alba se desvanecieron, dejando a Isabela sola pero transformada para siempre. Cuando el sol comenzó a salir, las figuras espectrales se desvanecieron lentamente, dejando a Isabela sola en la orilla del agua. Pero aunque estaba sola, no se sentía sola. Sentía una conexión profunda con los espíritus que había ayudado, y sabía que su vida había cambiado para siempre. Había aprendido mucho sobre la historia y las leyendas de Xochimilco, y había experimentado de primera mano el poder de estas historias. Sabía que tenía una nueva misión en la vida: preservar y compartir estas leyendas para que nunca se olvidaran. Ahora dedica su vida a preservar estas leyendas, asegurándose de que los relatos inquietantes del pasado mexicano nunca se olviden. Isabela regresó a su universidad con una nueva determinación. Comenzó a escribir sobre sus experiencias en Xochimilco, documentando las historias y leyendas que había aprendido. También comenzó a dar conferencias y talleres, compartiendo su conocimiento con otros estudiantes y con el público en general. Quería asegurarse de que las leyendas de Xochimilco y de la Llorona se preservaran para las futuras generaciones. Sabía que estas historias eran una parte importante de la cultura y la historia de México, y que tenían mucho que enseñar sobre el pasado y el presente. ¿Has escuchado alguna vez los lamentos de la Llorona? Escucha con atención la próxima vez que estés en Xochimilco. Las leyendas de Xochimilco siguen vivas, y los espíritus de la Llorona y sus hijos aún pueden ser escuchados por aquellos que están dispuestos a escuchar. Isabela sabe que su trabajo nunca terminará y que siempre habrá nuevas historias que descubrir y compartir. Pero está agradecida por la oportunidad de haber sido parte de esta increíble historia y espera que otros también se sientan inspirados a explorar y preservar las leyendas de su propia cultura. Así que la próxima vez que estés en Xochimilco, escucha con atención. Puede que escuches el lamento de la Llorona y recuerdes la historia de Isabela y su misión de preservar estas leyendas para siempre.